Perfecto, ya. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Chicos, vamos a continuar lo que estábamos viendo ayer, que tenía que ver ya con la fase selección, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, porque en el fondo como la parte estructural de las definiciones de tanto la entrevista como de los test que vamos a aplicar lo revisamos ayer, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la estructura de una entrevista, ¿ya? Porque obviamente una estructura, o sea, perdón, una entrevista laboral tiene que tener una estructura, ¿ya? No es sentarse y empezar a realizar preguntas al candidato, sino que obviamente tiene que seguir una secuencia en función de lograr establecer un diálogo con el candidato que nos permita recabar la información necesaria para saber si el candidato cumple el perfil o no, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y al final vamos a seguir avanzando con lo que comenzamos a ver ayer respecto de este test de personalidad DISC, ¿ya? Que se los compartí ayer, la idea era que lo pudieran responder de manera individual. Hoy día lo que vamos a ver es cómo tabular y calcular el puntaje. Y mañana lo vamos a revisar y ver los resultados, ¿ya? Hoy día nos vamos a enfocar netamente en lo que tiene que ver con tabular la información de las respuestas que ustedes hicieron, ¿ya? Entiendo que hay una consulta respecto a eso en el chat, lo vamos a ver al final de la clase, lo que tiene que ver el tema del DISC, ¿ya? Eso. Chicos, ¿se recuerdan que vimos ayer? Profe, los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevista, dice Kate. ¿Milko también está diciendo algo? Sí, lo mismo que juego, los tipos de entrevistas. Perfecto. Ya, vamos a ver, vamos a hacer una actividad para que hagamos un pequeño reforzamiento de lo que vimos ayer. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya, esta es Sí, profe. la ruleta de preguntas. Vamos a ver qué preguntas, vamos a elegir de estas preguntas 3, a ver si se acuerdan efectivamente qué fue lo que vimos ayer, ¿ya? Vamos a ver qué pregunta nos va a hacer la máquina. Ya. Nos pregunta, ¿cuándo se utilizan las entrevistas masivas? ¿Se acuerdan? Sí, es más para los cargos operarios, que Masivos, operarios, bien. claro, porque hay mayor cantidad de candidatos y más o menos como el mismo puesto, a todos se le hace la misma entrevista, se podría decir, las mismas pruebas y todas esas cosas. Exacto, muy bien, Yanis. Efectivamente, las entrevistas masivas se utilizan cuando tenemos que entrevistar a muchos candidatos, no tenemos mucho tiempo y el perfil del cargo no es tan complejo, lo que nos permite evaluar a nivel masivo si los candidatos tienen o no las competencias que necesitamos. Muy bien. Veamos qué otra pregunta nos va a hacer la rueda de preguntas. Ya, nos pregunta ahora, ¿qué es una entrevista de panel? ¿Se acuerdan? Profe, ¿son varios entrevistadores para evaluar distintas perspectivas? A un solo candidato. ¿Recuerdan? Sí, profe, a un puro Exacto. candidato. Exacto, son varias personas distintas, de distinta índole, de distinta expertise, puede haber gente de recursos humanos, puede haber gente del área que va a contratar a la persona, para efectivamente, como dice la compañera en este caso, tener una visión amplia, con diversas miradas técnicas para evaluar a un candidato, ¿ya? Y se ocupa principalmente cuando son cargos muy técnicos, muy específicos, donde la sola visión de una persona no sirve, sino que tenemos que tener sí o sí la visión de varias personas. Muy bien, excelente. Vamos bien. ¿Qué otra pregunta nos va a hacer? ¿Qué tipo de preguntas se hacen en una entrevista por competencia? ¿Se acuerdan? Sí, son preguntas como te exponen casos. La experiencia, Ya, no. los años requeridos para estudiar. No.
no, vamos a lo que estaba diciendo antes, ¿Yanis parece? Sí, yo. Efectivamente. Exponen casos para uno ver qué respuesta puede dar o como que te evalúan en el mismo proceso. Exactamente, eso es. Las preguntas que estaba señalando Jimena tienen que ver con las preguntas que se hacen en los otros tipos de entrevistas, cuando queremos solamente recabar información del candidato respecto de su experiencia laboral, de sus estudios técnicos, por ejemplo, etcétera. En las entrevistas por competencia, lo que se hace es colocar precisamente, como decía Yanis, al candidato en una situación y ver cómo respondería. Por ejemplo, el ejemplo que le daba ayer, una persona que está postulando un cargo, por ejemplo, de jefe de recursos humanos, le colocan un caso en que dos de sus colaboradores tienen un conflicto y le preguntan, ¿cómo lo resolverías? Entonces lo que se está evaluando no es la experiencia ni los conocimientos, sino que la forma en que ese candidato resolvería esa situación y de alguna forma está poniendo en práctica sus competencias y eso es lo que se evalúa. ¿Ya? Muy bien, entonces las entrevistas por competencias son distintas, porque no estamos solamente indagando en la experiencia, en los perfiles técnicos del candidato, sino que lo colocamos en una situación para ver cómo él responde. Muy bien, ya, vamos a hacer la última pregunta. Esa ya salió. Esa también salió. Ya, van a salir las mismas. Vamos a ver si sale una distinta. Vamos a hacer la última, si no avanzamos. No, de nuevo, está cargado hacia el lado de la... Ya. Las otras preguntas que no alcanzaron a salir hacían referencia a lo que es un assessment center. ¿Se acuerdan lo que es un assessment center? Sí, profe. ¿Qué era? Son centros de selección que hacen una serie de ejercicios donde aprueban las habilidades. Básicamente ejercicios de simulación, donde al candidato ya no se le pregunta qué haría, sino que efectivamente se le coloca en una cierta situación y en base a eso se evalúa, ¿ya? Recuerden que también hablábamos de la técnica de la gamificación, que era este tema de colocar juegos también para evaluar a los candidatos, de, no sé, por ejemplo, armar un rompecabezas y evaluar quién es el que se estresa primero, quién es el que toma el liderazgo, quién trabaja en equipo, quién es más egoísta, etc. Entonces son una serie de estrategias nuevas en el fondo para poder evaluar candidatos, precisamente lo que tiene que ver directamente con las competencias, ¿ya? Cómo el candidato pone en práctica sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes, ¿ya? Muy bien, entonces estamos bien con los contenidos de ayer. Entonces pasemos directamente a lo que vamos a revisar hoy, que como yo les decía, tiene que ver con la estructura de una entrevista, ¿ya? Una estructura no es llegar y sentarse con el candidato y empezar a conversar, sino que tiene que tener una cierta estructura y una cierta lógica también, ¿ya? Pensando, como les decía, en obtener la mejor y mayor cantidad posible del candidato en el tiempo de entrevista que nosotros tenemos determinado. Ya los tiempos de entrevista, por lo generalmente lo determinamos uno, y va a depender también del cargo. Obviamente un cargo muy específico, muy técnico, ya que sea una jefatura, nos va a tomar más tiempo que quizá un cargo más administrativo, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros tenemos que agendar nuestro tiempo en función también del cargo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver lo que yo les comentaba respecto de la estructura que debe tener una entrevista laboral, ¿ya? Entonces, ¿cómo debe funcionar como la estructura de una entrevista, ¿ya? Primero tenemos que partir de la base que el candidato que está a punto de ser entrevistado, obviamente está nervioso, se lo está jugando por una opción laboral, en algunos casos vienen de un tiempo sin trabajo, en otros casos están jugándose la opción de optar a un mejor puesto laboral, entonces el candidato va a llegar nervioso, quizás va a estar un poco tenso, y la idea también es generar un espacio grato, ya que la entrevista no sea tensa, no sea nerviosa, de alguna forma tenemos que lograr nosotros como reclutadores y como entrevistadores también bajar un poco la tensión en el nerviosismo del candidato, ¿ya? Entonces es súper importante siempre partir con preguntas rompehielo, no empezar directamente con la entrevista, ¿ya? Me pasa que cuando entrevisto con personas que no son del área, inmediatamente empiezan a hacer las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, cuando he entrevistado cargos para finanzas, para contabilidad o para tecnología,
generalmente el jefe inmediatamente le pregunta qué sistema maneja, y no le pregunta nada más, pero obviamente eso el candidato inmediatamente lo deja como chuta, ¿ya? Lo ideal es siempre partir con preguntas rompehielo, ¿ya? Que tienen que ser con preguntas como llegaste, te costó mucho llegar, cómo estás, no sé, como cosas más cotidianas en el fondo, para generar una vinculación con el candidato, que no se ponga nervioso, romper el hielo, como dice el concepto, digamos, de que esta situación tensa inicial, yo creo que nos pasa a todos cuando vamos a una entrevista, que llegamos mirando un poco la empresa y un poco siempre evaluando dónde eventualmente podríamos trabajar, nosotros podamos, como de alguna forma, manejar esa situación, que no sea tensa, que no sea nerviosa, que el candidato esté lo más cómodo posible para poder responder. Ya es importante eso, obviamente. Si queremos tener una buena entrevista, tenemos que lograr, obviamente, que el candidato esté cómodo, ¿ya? Si se puede, y la empresa también lo tiene como procedimiento, que en general yo lo hacía, tener un cafecito, tener galletitas, recibir al candidato bien, digamos. No, hay algunas empresas que tienen la mala práctica, se te dejan esperando una hora en una sala de espera que no tiene ni luces a veces. Ya, obviamente eso ya al candidato le afecta en su proceso, ya está como, entra un poco mal en la entrevista. Obviamente generar un espacio amigable para iniciar el proceso, ¿ya? Segundo, y esto es súper importante y que muchas o pocas veces se hace, es comentar al candidato los aspectos generales de la oferta, ¿ya? Es decir, mira, tú te citamos acá hoy día porque estamos buscando un asistente de recursos humanos y estas son las condiciones, la fecha de ingreso es tanto, de alguna forma comentarle al candidato por qué está ahí, digamos, a dónde está postulando, cuáles son las condiciones generales del cargo, cuánto tiempo va a durar el proceso de selección, cuántas personas lo van a entrevistar. Es importante que el candidato de inmediato sepa dónde está y a qué se está presentando, ¿ya? En general es una práctica que se hace poco, ¿ya? A mí en lo personal me ha pasado, por ejemplo, ir a entrevistas a consultoras de recursos humanos principalmente, salir de la entrevista y no tener idea para dónde estoy postulando, porque lo único que te hacen es hacerte preguntas, pero en ningún momento te explican, ¿ya? La oferta, para qué empresa es, qué cargo es. Y la verdad es que uno cuando sale de esa entrevista y no sabe a dónde está postulando, la verdad es que también la motivación por postular queda mermada de alguna forma. Así que es súper importante que el candidato sepa de inmediato cuáles son las condiciones ya, de trabajo, qué es lo que se le está ofreciendo y cuánto va a durar el proceso. Eso es súper importante, ¿ya? Porque en el fondo, sobre todo para los candidatos que están trabajando, que se están proyectando un cambio, sepan más o menos los tiempos que se va a demorar el proceso, ¿ya? Así que eso como segundo paso, comentarle al candidato de qué se trata la oferta y en qué consiste el proceso, ¿ya? Después, iniciar en sí la entrevista con preguntas de contexto. ¿A qué me refiero con preguntas de contexto? Preguntarle al candidato por qué está ahí, por qué está buscando ese trabajo, ¿ya? ¿Estás sin trabajo? ¿Te querés cambiar? También saber aspectos de su situación digamos, familiar, social, etcétera, digamos. En el fondo saber si está casado, tiene hijos que mantener. Obviamente, igual esos son luces de que a veces no pueden identificar la necesidad de una persona efectivamente por tener un trabajo, ¿ya? Obviamente una persona que venga mucho tiempo sin trabajo, que tenga una familia, va a tener una mayor necesidad de trabajar que quizás una persona que se está cambiando simplemente por quizás tener una mejor renta. Entonces quizás podría generar un mejor compromiso de la persona que viene sin trabajo, ¿ya? Que versus una persona que quizás solamente se está cambiando por ganar un poquito más de lujo. Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan a develar esa información. ¿En qué está el candidato ahora? ¿Por qué está postulando? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es su contexto? ¿Ya? Obviamente es información relevante al final para saber si lo elegimos o no, ¿ya? Así que idealmente, antes de pasar a las preguntas en sí que tienen que ver con su perfil laboral, es preguntarle al candidato en qué está, por qué está ahí, por qué postulaste, ¿ya? Y ya posteriormente pasamos directamente a lo que tiene que ver con las preguntas en sí, ya apuntando al perfil del candidato, ¿ya? Inicialmente siempre se sugiere partir con las preguntas sobre los antecedentes académicos. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? Preguntar por especializaciones, capacitaciones, cursos que la persona haya hecho, etc. ¿Ya? Recuerden que la lógica de la entrevista es conocer al candidato un poco más allá de su currículum. ¿Ya? Nosotros ya lo conocimos en un primer acercamiento cuando él nos hace llegar su currículum. ¿Ya? Ahora que lo tenemos frente a frente, la idea es poder complementar esa información que nos entrega en el currículum y que en el fondo también nos permita acceder a información que él no puede declarar, ¿ya? En cuanto a cuáles son sus motivaciones laborales, por qué estudió esa carrera, por qué le gusta trabajar en recursos humanos, siguiendo el ejemplo de una persona que está postulando en recursos humanos, etc. ¿Ya? Para después pasar a, obviamente, una de las preguntas y la fase clave de la entrevista que tiene que ver sobre la experiencia laboral, ¿ya? Y acá la idea es
que siempre cuando hagamos la entrevista, chicos, eso lo tienen que tener claro, nosotros tenemos que llevar la entrevista. No hay que dejarle muchos pasos al candidato porque hay muchas personas, como se dice, que son dispersas. Entonces, si le hace una pregunta muy amplia, así como, cuéntame tu experiencia laboral, quizás va a partir de la primera, después se va a saltar a la última, entre medio nos va a contar otras cosas, y no vamos a lograr tener la información secuencialmente como nosotros la necesitamos, ¿ya? Así que siempre la sugerencia es que nosotros somos los que llevamos la entrevista, y el candidato responda a nuestra entrevista, y cuando se nos empieza a dispersar, ahí lo tenemos que echar de vuelta y volver a la pregunta que nosotros le estamos haciendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre la idea es sugerirle al candidato, cuéntame sobre tu última experiencia laboral, ¿ya? Y obviamente lo que nos interesa saber acá, en el fondo, es qué sabía hacer. Por ende, tenemos que preguntarle cuáles eran las funciones que él desempeñaba, cuál era su día a día, cuál era el objetivo de su cargo, perdón, cuáles eran las metas que tenía, si es que tenía metas de cumplimiento de ventas, de producción, etcétera, ¿ya? En el fondo, poder identificar qué era lo que hacía el candidato, ¿ya? También identificar logros, ya decir, en qué te fue bien, en qué te fue bien, en qué te destacaste cuando hiciste este trabajo, etcétera, ¿ya? Y también identificar cuáles son las causas que le hicieron salir de la última empresa, o si se está cambiando de trabajo, por qué se quiere cambiar de la otra empresa, ¿ya? Es importante chequear también esta información, ¿ya? Para eventualmente evitar situaciones en que estemos contratando a una persona que quizá haya salido mal de su empresa por un tema de desempeño, etcétera, ¿ya? Ahora, para eso hay un proceso alternativo que nosotros tenemos que realizar, que se llama chequeo de referencias. ¿A ustedes les suena lo que es un chequeo de referencia? ¿Le han pedido referencias cuando han postulado a trabajo? Es como la carta de recomendación. Claro, es como una recomendación de personas que hayan trabajado contigo. Entonces, generalmente al candidato se le piden una o dos referencias de su último trabajo, idealmente su jefe que tuvo en el último trabajo, ¿ya? Y lo que hacemos es, paralelo al proceso de entrevista, nosotros tomamos contacto con esa persona y le preguntamos, oye, ¿cuál fue el desempeño de Juan, por ejemplo, en la empresa? ¿Cómo le fue? ¿Cómo era su relación con su padre? Etcétera. Y también la pregunta que hay que hacer siempre es, ¿por qué salió? ¿Por qué se quiere cambiar? Tener claro, obviamente, esa información, ¿ya? Es importante cuando nosotros chequeemos referencias, que esas referencias sean reales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar que esa referencia sea real? Pidiéndole al candidato el número de teléfono de la oficina o pidiéndole un correo electrónico que sea de la empresa, ¿ya? Porque muchos candidatos a veces entregan un teléfono celular y nosotros podemos estar llamando a cualquier persona, ¿ya? Que no necesariamente va a ser una persona que trabajó con él, etc. Entonces, la única forma, en el fondo, de contar con referencias que sean comprobables es teniendo algún medio de contacto que efectivamente pertenezca a la empresa donde el trabajador estuvo anteriormente, ¿ya? De lo contrario, esa referencia no va a ser muy válida, ¿ya? Eso, entonces siempre tenemos que estructurar las preguntas a partir de preguntar, siempre partiendo de la última, cuáles son las funciones, en qué le fue bien y cuáles fueron las razones de salir, ¿ya? Y así, obviamente, si la persona ha trabajado en 20 empresas, no le van a preguntar lo mismo por las 20 empresas, obviamente. Ahí tenemos que aplicar ciertos criterios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona con muchos años de experiencia y ha trabajado en 20 empresas distintas, no le vamos a preguntar por las 20, sino que le vamos a preguntar por solamente las que estuvo más tiempo, ¿ya? Las que estuvo 3, 4 años. Ahora, también a veces es importante saber por qué una empresa estuvo poco tiempo, ¿ya? Porque a veces una persona estuvo 6 meses en una empresa y en su currículum lo pone. Entonces, si estuvo 6 meses porque algo pasó, ¿ya? No le fue bien, ¿ya? O no lo renovaron el contrato. Entonces, es importante también hacer ese tipo de indagatorias, ¿ya? Pero por lo general, lo que nosotros necesitamos en este caso es indagar en la experiencia más relevante que tenga el candidato, ¿ya? Entonces, también si es una persona que tiene mucha experiencia laboral, quizás las primeras, los trabajos ya no son tan relevantes de conocer porque fueron trabajos que quizás hizo hace 15, 20 años atrás, que lo más probable es que quizás sus métodos y sus procedimientos estén obsoletos. Entonces, quizás esos cargos no ahondar mucho ahí, sino que siempre centrarse en lo que tiene que ver más con la experiencia última, más reciente, ¿ya? Y por último, hacer preguntas de cierre, ¿ya? Con el candidato, en este sentido, bueno, ¿qué te parece la oferta? ¿Qué te parece la empresa? ¿Cuáles son tus expectativas?
Si el candidato no conoce no conoce la renta que se le está ofreciendo, quizás volver a checar, oye, ¿cuáles son tus expectativas de renta? Que les doy por sentado, chicos. Siempre las expectativas que la persona declara en el currículum, después cambian en la entrevista. Siempre suben, siempre suben. Si una persona cuando postuló en el currículum te puso, por ejemplo, que quería ganar 500.000, tú cuando le preguntas en la entrevista cuánto querés ganar, te va a decir 600.000. De alguna forma hay un proceso como natural de que las personas piden un poquito más de renta cuando van a la entrevista. ¿Ya? Pero es importante también chequear esa información, ¿ya? De que efectivamente cuáles son el rango más o menos que tiene de expectativas de renta del candidato, ¿ya? Conocer su disponibilidad, ¿ya? Por ejemplo, cuál es tu disponibilidad para seguir participando del proceso, si va a durar un mes, por ejemplo, mira, vienen 2, 3 entrevistas más, tienes tiempo de participar, obviamente aclarar todos esos temas inmediatamente con el candidato, ¿ya? También cerrar preguntando cuáles son sus motivaciones por el cargo, en el fondo. Y por último, aclarar dudas de consulta. ¿Ya? Siempre la idea es que el candidato, cuando salga de esta entrevista, salga tranquilo, ¿ya? Sepa dónde está postulando, cuáles son las condiciones, cuánto se va a tratar el proceso, etcétera, ¿ya? Como les digo, un candidato que sale en un proceso de selección con muchas dudas, lo más probable es que se lo lleve a una segunda entrevista, no va a ir, ¿ya? Porque ya no va a generar obviamente la información genera confianza, entonces en la medida que uno sepa dónde va, sepa lo que está yendo, sepa lo que está postulando, obviamente va a tener más interés versus de participar en un proceso donde uno va y no tiene idea a qué cargo, cuáles son las condiciones de ese cargo, ¿ya? Entonces es importante cerrar siempre la entrevista aclarando este tipo de dudas, este tipo de consultas con los candidatos, ¿ya? Y esa es la estructura que debe tener una entrevista, ¿ya? Partiendo, resumen. Pregunta rompehielo, la idea es bajar la ansiedad y el nerviosismo que pueda tener el candidato y que pueda generar tensión dentro de la entrevista, ¿ya? Lo ideal es que el candidato esté en una actitud cómoda para que obviamente responda lo mejor posible, ¿ya? Segundo, comentar al candidato cuáles son los aspectos de la oferta. Insistir en eso, ¿ya? Tú estás acá porque estás postulando al cargo tanto, el proceso va a durar un mes, te vamos a entrevistar nosotros, pues te va a entrevistar el jefe, va a pasar por una evaluación psicológica, etcétera. Ya comentarles todo el proceso, ¿ya? Si la empresa tiene beneficios, planes de capacitación, inmediatamente como ir enganchando al candidato ahí, pues obviamente también hay un proceso en que uno de alguna forma le vende la empresa, le vende la organización al candidato, para que él también se convenza de seguir participando del proceso, ¿ya? Y partir con preguntas de contexto, preguntarle al candidato por qué llegó a ese proceso. ¿Ya? Importante, obviamente, saber por qué está ahí. Si viene de un periodo sin trabajo, si está cambiando de empleo, si es una persona soltera que solamente quiere ganar más lucas, una persona con familia que necesita, obviamente, poder mantener a su familia, lo que obviamente nos daría la sensación de que esta persona sería más estable en el trabajo, etc. Y después ya iniciar las preguntas que tienen que ver con el perfil técnico, como les digo. ¿Ya? Siempre partimos con las preguntas de tipo académico, con respecto a los estudios, las motivaciones, lo que estudió esa carrera, y también ahondar en alguna otra especialización que la persona tenga. Y por último, después pasar a lo que tiene que ver las preguntas sobre la experiencia laboral. ¿Ya? Y siempre, como les digo, partir por la última, en el caso que sea una persona que tiene alta trayectoria. Si una persona joven que no ha trabajado tanto o que tiene poca experiencia en el área, obviamente va a tener 2 o 3 experiencias, y la idea es que podamos ahondar lo más posible en esas pocas experiencias que tiene, ¿ya? Para buscar evidencias, para ver hallazgos de competencias que nosotros necesitamos, ¿ya? Si una persona con una trayectoria laboral importante, siempre elegir las 3 o 4 experiencias más relevantes y sobre esas hacer las preguntas, ¿ya? O las que sean más pertinentes con el cargo que nosotros estamos buscando. Por último, al cierre, como les digo, conocer las expectativas, la disponibilidad, la motivación del candidato, cuál es su disponibilidad para participar en el proceso, eso es súper importante, sobre todo cuando los procesos son largos y implican que el candidato tenga que asistir varias veces a entrevistas, ¿ya? Y cerrar aclarando lo que tiene que ver las dudas y consultas que tenga el candidato. Esos son los 6 pasos o las 6 etapas que debiese tener una entrevista de trabajo. Estamos hablando de una entrevista de trabajo normal, ¿ya? Una entrevista de trabajo no por competencias, como lo veíamos al principio, sino con una entrevista que tiene que ver con esta lógica de un diálogo entre 2 personas, donde le estamos consultando al candidato sobre su perfil laboral, ¿ya? Los tipos de preguntas y cómo se construye eso de manera más vivencial, lo vamos a realizar mañana, ¿ya? Vamos a realizar algunas simulaciones de cómo se tiene que realizar un tipo de entrevista dependiendo de los distintos tipos de entrevistas que nosotros revisamos hasta ahora, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas antes de pasar al tema del test con respecto a lo que tiene que ver con la estructura de una entrevista?
No, profe. Ya. ¿Cómo les fue con el DISC? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron responder? Cuéntenme. Sí, profe, lo pudimos resolver. Yo lo pude resolver también. Ya. Hay alguien me pedía pasarlo a Word. El formato es PDF, no lo puedo desarmar, así que la idea es que idealmente lo puedan imprimir y responder sobre él, o si no, guardar sus respuestas en una hoja de papel y revisarlo como lo vamos a hacer ahora, ya en el caso de que no lo hayan podido imprimir. Pues idealmente, si lo pueden imprimir y responder ahí, se va a hacer más fácil, ¿ya? Para lo que tiene que ver con el proceso de revisión, de tabulación que vamos a ver hoy día y el proceso de revisión de los datos, ¿ya? Los demás... ¿Lo vieron? También me interesa saber cómo andan para ver cómo anduvieron. Sí, yo lo vi y lo imprimí y también lo realicé y Lo dejé otra respondieron. hoja en blanco por si acaso. Sí. Perfecto. ¿Los demás también o no? Sí, profe, al menos yo también lo imprimí y lo pude resolver así. Ya, perfecto. Si los demás no lo han hecho, los invito a que lo hagan porque aún estamos a tiempo, ¿ya? Como les decía, la idea es poder, primero que ustedes se autoapliquen este test, ¿ya? Que para nosotros es una herramienta fundamental, sobre todo para lo que tiene que ver con evaluaciones masivas, porque si se fijaron, no sé cuánto tiempo les tomó, pero me imagino que no más de 10 minutos responderlo, ¿cierto? Se trata de preguntas de nuestra personalidad, entonces igual a veces nos quedamos pensando, chuta, ¿seré inquieto? ¿Seré elocuente? ¿Seré pionero? Entonces igual nos da para reflexionar un poco respecto de nosotros mismos, de cuáles son nuestros tipos de personalidad más importantes, ¿ya? Entonces, la idea de hoy día es que pasemos a la segunda fase, que tiene que ver con la tabulación. Cuando hablo de tabulación, tiene que ver con sumar los puntajes y ordenar, ¿ya? Entonces, para los que lo respondieron, se lo voy a acercar lo más que pueda a la cámara. La idea es que pongan, no sé si están viendo solamente mi pantalla, ¿ya? Pero debería quedar algo así, porque yo también lo respondí, ¿ya? Debería quedar algo como están viendo en su pantalla, ¿ya? Por cada una de las preguntas, ustedes tienen que elegir con cuál se identificaban más y con cuál se identificaban menos, ¿cierto? Entonces deberían quedar respuestas así, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Hay un error frecuente que cometen los candidatos, que es que responden todas, ¿ya? En todas dicen con cuál se asemejan más, ¿no? Y eso obviamente nos va a dar un error, no se puede hacer así. Entonces la idea, como le digo, es que así debería de quedar, y así que debería quedar respondida efectivamente. O sea, por cada una de las preguntas, ustedes deberían marcar la casilla o el tipo de personalidad que se asemeja más a ustedes y el tipo de personalidad que se asemeja menos a ustedes. ¿Ya? Eso es lo que tenían que hacer ayer, y entiendo que los que lo hicieron estamos ok, ¿cierto? ¿Lo respondieron así? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Estamos bien. Si no lo hicieron así, esa es la forma en que lo tienen que hacer. Entonces, ahora yo les voy a mostrar la hoja de respuestas y después les voy a explicar cómo se hace, porque yo también lo hice, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo lo tenemos que hacer de manera práctica, ¿ya? Voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí tienen la hoja de respuestas, que yo se las voy a hacer llegar inmediatamente después de terminar la clase. Entonces, si se fijan, es lo mismo que yo le envié ayer, que era la hoja de preguntas, pero la diferencia es que ahora ya trae las respuestas, ¿ya? ¿Y cuáles son las respuestas? Si se fijan, en cada una de las casillas donde ustedes tenían que marcar más o menos, ya viene con una letra, ¿cierto? Si se fijan, en la primera aparece una I, después una D, después una C y después una S, que precisamente representa uno de los cuadrantes que revisábamos ayer. ¿Se acuerdan que habíamos 4 cuadrantes que en el Sí, me fondo acuerdo, profe. eran, ¿por qué se llama así? Por eso se llama DISC, ya, porque están en la D, la I, la S y la C, ¿ya? Que representa distintos tipos de personalidad, ¿ya? Entonces, en base a esa imagen que nosotros vimos ayer, acá ya tenemos las respuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para empezar a analizar
cómo respondieron los candidatos a este test. Lo que tenemos que hacer es, en base a lo que ustedes respondieron, en esta hoja de respuesta ustedes van a tener que identificar la letra que ustedes marcaron en cada casilla, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes en la pregunta 1 dijeron que eran más entusiastas, deberían reemplazar esa marquita con una letra I, ¿cierto? Porque donde dice más entusiasta hay una I. Y si colocaron, por ejemplo, que eran menos lógicos, deberían colocar una letra C. Porque si se fijan en la pregunta 1, donde dice lógico, donde dice menos, vamos a encontrar una letra C. ¿Ya? Entonces, la idea es ir reemplazando cada una de sus respuestas con la letra que está en esta hoja de respuestas de acuerdo a cómo corresponde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la segunda pregunta, si ustedes pusieron que eran más decididos, deberían colocar una letra D, ¿cierto? Y si colocaron que eran menos bondadosos, deberían colocar una letra S. Ya, en el fondo es reemplazar la letra que corresponde en la casilla que ustedes marcaron. Así con todas las preguntas. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, igual yo se los voy a mostrar ahora cómo lo hice yo, ¿ya? Y después de eso, vamos a pasar a esta última parte, que esta es la parte de la tabulación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Esta es la hoja de conteo. Entonces, de acuerdo a sus respuestas, ustedes en cada una de estas casillas, que si se fijan acá están las 4 letras, D, I, S, C, tienen que colocar cuántas respuestas D más tuvieron. Acá, en esta casilla. ¿Cuántas respuestas I más tuvieron? ¿Cuántas respuestas S más tuvieron? ¿Y cuántas respuestas C más tuvieron? ¿Ya? Y acá, donde dice menos, lo mismo. ¿Cuántas respuestas D menos tuvieron I, S, C? ¿Ya? Así lo tienen que completar. Después yo se los voy a mostrar acá porque, como digo, yo también lo hice para que les quede más claro. Y esto tiene una forma de comprobación, ¿ya? Esta columna, la columna más, debería sumar, tal como dice acá abajo, 28. La columna menos también debería sumar acá abajo 28. ¿Ya? Y esta columna, que es la diferencia, debería dar 0. ¿Y por qué debería dar 0? Porque por cada letra nosotros tenemos que hacer una resta, ¿ya? Los de más con los de menos los de menos, nos va a dar el diferencial, ¿ya? Quizás así verlo en blanco no sea muy fácil. Yo se los voy a mostrar ahora para que ustedes sepan cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Pero recuerden que para empezar a corregir lo que tienen que hacer es, de acuerdo a sus respuestas, colocar la letra que corresponde acá, en cada casilla, que yo se las voy a enviar terminando la clase, ¿ya? Entonces, acá está, bueno, acá está mi hoja, voy a correr un poquito, mi hoja de respuesta, ¿cierto? Acá está con las X, ¿ya? Que yo marqué. Ahora, yo imprimí otra hojita. Si se fijan, coloqué las letras, y acá las fui reemplazando, ¿ya? De acuerdo a las respuestas que yo había tenido en la pregunta anterior, de acuerdo a, como les digo, a la hoja de respuestas que yo acabo de mostrar. Entonces acá yo fui colocando cada una de las letras que correspondían, ¿cierto? Hasta ahí estamos ok. Y por último, viene el cuadrito, ¿ya? Entonces si se fijan, bueno, un poquito. A mí me dio en el D+, que tenía 6. O sea, en todas las líneas más conté que tenía en total 6 letras D. ¿Ya? Y eso fue lo que yo completé acá. Por eso tiene un 6. Y también conté que en las casillas menos tenía en total 13 letras D. ¿Ya? Y al ejecutar el ejercicio, que es la resta, 6 menos 13 me da menos 7. ¿Cierto? Con la casilla I también tuve 6 en las más. Con las menos tuve 7. Y el resultado de 6 menos 7, menos 1. ¿Ya? Con las S tuve 5 menos y 5 más. La diferencia es
0. Y con las C, tuve acá 11 más, tuve 3 menos, 11 menos 3 me da 8. Y se la suma, me dio 28 acá, se la suma, me dio 28 acá, y se la suma, me dio 0, porque acá tengo dos negativos. Si fijan, tengo menos 7 más menos 1, menos 8, más 8, 0. Entonces está correcto. Esto es una forma de comprobación. Si a ustedes acá no les suma 28 o no les da 0, es porque se equivocaron y colocaron una letra mal. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a llegar a hacer hoy día. Y esto es lo que les voy a enviar, hasta llegar al puntaje. ¿Ya? Al puntaje que ustedes tuvieron por cada una de los tipos de personalidades que tiene este test. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer mañana es este puntaje que nosotros vamos a obtener, logramos a graficar, lo vamos a ordenar y vamos a deducir cuáles son los tipos de personalidad que ustedes tienen más marcados. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros aplicamos este test, el disco. ¿Ya? Obviamente una vez que lo empezamos a hacer se va haciendo más fácil y es un test súper fácil de revisar. ¿Ya? Y como yo les comentaba, se aplica bastante en lo que tiene que ver con entrevistas masivas. Entonces nos permite quizás evaluar la personalidad de 30 candidatos en un tiempo que no supere una hora, por ejemplo, lo que obviamente hace mucho más eficiente nuestros tiempos. ¿Queda claro cómo tienen que realizar la revisión y la tabulación? Sí, creo que sí. ¿O no tanto? Estaba haciendo la profe, pero alcanzé a copiar todas. Ya, pero recuerden, tienen que, en el fondo, de las respuestas, de las X que ustedes marcaron, o de los puntitos que ustedes marcaron en la hoja de respuesta, después los tienen que reemplazar con las letras que correspondan. ¿Ya? Y después contar cuántas tienen en las más y cuántas tienen en las menos. ¿Ya? Hoy cualquier cosa me pueden escribir por correo, yo los puedo estar orientando. Recuerden que esto es una actividad formativa, ¿ya? No es la evaluación sumativa, pero me interesa obviamente que manejen un tipo de test de personalidad dentro de este proceso porque es una herramienta fundamental, ¿ya? Así que ahí la idea es que puedan, cuando yo les envíe ahora la hoja de respuestas, revisarla, calcular, sumar, y con ese insumo mañana trabajar en ver los resultados finales, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan con respecto al test, me pueden escribir por correo, ¿ya? Eso, recuerden que mañana tenemos la última clase de la semana y que la evaluación va a estar disponible el día jueves todo el día, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, una consulta referente a la sumativa número 3. ¿Sí? ¿Cuándo se entrega esa? ¿Los mismos días? No, miren, la sumativa número 3 de esta semana es un cuestionario, igual que la semana pasada, ¿ya? Un cuestionario que va a estar disponible en el aula el día jueves 17 de septiembre. Va a estar disponible todo el día, ¿ya? Los horarios incluso se los puedo dejar hasta las 12 de la noche. Lo que sí, a diferencia de la semana anterior, como les decía ayer, va a tener solamente un intento, ¿ya? Y si alguien en ese primer intento no lo puede resolver, me envía un correo y yo le habilito un segundo intento. ¿Ya? Pero esa evaluación va a estar el día jueves de esta semana. O sea, al igual que la semana pasada, va a tener un intento, ustedes van a terminar, le va a arrojar la nota de inmediato, y el próximo lunes va a estar la nota también puesta en el intranet. ¿Ya claro? ¿Va a durar hasta el sábado o solo el jueves? No, el jueves porque ya viernes y sábado es feriado, entonces va a estar todo el jueves todo el día. Ah, verdad, ya. Gracias, profe. Sí, no, la idea es que el jueves cerremos eso. O sea, de hecho, lo más probable es que la deje habilitar el miércoles en la noche. ¿Ya? Pero recuerden que va a ser solo un intento. ¿Va a tener igual 7 preguntas? Sí, son 7 preguntas. Ya. De la misma forma, con verdadero y falso, con alternativa. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? De la materia de la... ¿No? Perfecto. Cualquier duda que tengan, me interesa qué hacemos con esto. Ya, como les digo, ideal lo pudiéramos hacer en la sala de clase, yo se los pasara en papel, lo pudiéramos hacer ahí, pero lamentablemente no podemos y es la forma más práctica, yo creo que tenemos de poder conocer una herramienta, así que traten de poder trabajar con eso. ¿Ya? Eso, chicos, nos vemos mañana a las 4. Que tengan un buen día mañana. Chao, profe, Igual, gracias. chao, profe. Chao. Gracias.